Baúl del Docente conversó con la historiadora española Eva Tobalina, catedrática de la Universidad Internacional de La Rioja de España, UNIR, y conferencista en Raíces de Europa, un canal de YouTube dedicado a la enseñanza de la historia. Buenos días, encantada de saludarles a todos y también agradezco al Baúl del Docente la oportunidad de dirigirme a ustedes y de tener este ratito tan agradable de charla que seguro vamos a tener. Pues a mí la verdad es que me empezó a gustar la historia desde muy chiquitita y tengo una anécdota fundacional al respecto, la verdad. Yo pasaba los veranos en casa de mis abuelos, como tantísima gente, y allí me acuerdo pues que a mí me gustaba mucho leer y en casa de mi abuela había un libro que tenía unos signos muy raros en la portada y ese libro era la novela de Sinu el Egipcio, de Mika Waltari. Y a mí me llamaron mucho la atención esos signos raros, que eran jeroglíficos en su día, yo no lo sabía, ¿no? Y me empecé a leer la novela y me maravilló tanto el mundo que describía Mika Waltari de ese Egipto, del reinado de Ajenatón, del Imperio Nuevo, de la herejía marniense, no sé. Me maravilló tantísimo que a partir de ese momento quedé fascinada primero por Egipto, luego por la historia antigua y la verdad es que me considero una absoluta privilegiada porque tengo la inmensa suerte de poder ganarme la vida con la historia y con la historia antigua, ¿no? Y eso pues de verdad es bastante difícil. La verdad es que muchos estudiantes del grado de historia piensan después en convertirse en docentes y es cierto que es una salida natural. En mi caso, la verdad es que no lo tenía tan claro. No sabía si me iba a interesar más la docencia, la investigación o la divulgación, que es finalmente a lo que me he acabado dedicando. Con los trabajos que me iban llegando, ¿no? Poco a poco empecé a dedicarme a la divulgación, descubrí que me gustaba muchísimo, que disfrutaba una barbaridad haciéndolo, que además me salía trabajo de eso y al final pues he acabado dedicada a eso, ¿no? Yo empecé con Raíces, pues yo no sé si hace 8 o 9 años. Me llamaron, además me acuerdo perfectamente, me llamaron para dar una conferencia sobre Alejandro Magno en la India y a partir de ahí yo me sentí muy a gusto con ellos se sintieron muy a gusto conmigo, cada vez hemos ido trabajando más juntos y ahora pues estamos encantados con el éxito que está teniendo la divulgación en YouTube, la verdad. Yo les recomiendo que echen un vistazo al canal de YouTube de Raíces, no solo por mis conferencias, creo que tienen ponentes de bastante nivel, los temas son variadísimos, vamos, de lo más variopinto, desde Napoleón a la Biblia. Y en lo que a mí respecta, trabajo con Raíces de Europa, por ejemplo, efectivamente dando esas conferencias que luego se cuelgan en YouTube. Doy cursos culturales en instituciones culturales aquí en España, pues cursos de 25, de 50 horas, normalmente pues a jubilados. También imparto clases en la Universidad Internacional de La Rioja. A veces acompaño a grupos en viajes culturales que quieren contar con un profesor para que les haga una contextualización histórica del lugar que visitan un poquito más detallada. Así que la verdad es que me dedico a la divulgación en muchísimos ámbitos diferentes y en muchas pequeñas cosas distintas. Yo creo que está esencialmente en la raíz de lo que es ser maestro. Los maestros proporcionan a los alumnos no datos, sino conocimiento. Los datos son muy sencillos de adquirir. Ahora, efectivamente, a través del móvil. ¿En qué año, no sé, murió el emperador Augusto? Pues el año 14 después de Cristo. Un clic y un Google de distancia. Pero eso no es nada en realidad. Eso son solo datos, son solo fechas, son solo nombres. Lo que nos permite entender el mundo que nos rodea es el conocimiento. Y el conocimiento solo se obtiene cuando uno en su cabeza es capaz de engarzar todos esos datos sueltos, todas esas fechas, todos esos nombres y construir con ello un relato coherente de lo que fue el pasado, ¿no? Y entonces esa es la tarea del maestro. Yo os voy a enseñar ese conocimiento, yo os voy a enseñar
a enlazar los puntos, ¿no? Como en esos juegos que hacíamos de pequeños, donde aparecían un montón de puntos desperdigados en la página y uno tenía que unirlos hasta descubrir la figura que se escondía detrás, ¿no? Pues esa es exactamente la labor. Y en mi experiencia, en el momento en el que el alumno comienza a ver ese dibujo que se esconde detrás de los datos y las fechas desparramados por la página, tiene una sensación de maravilla, ¿no? Tiene una sensación de descubrimiento que normalmente le anima a ir todavía más adelante. En general se ha tendido a abandonar la búsqueda de que los alumnos memoricen datos y a reemplazarlo porque los alumnos sean más libres a la hora de buscar ellos la información que les apetece conocer, por decirlo de alguna manera, ¿no? Pero a mí me parece que la memoria es absolutamente imprescindible, porque como hemos comentado antes, el conocimiento es conectar los pequeños datos uno detrás de otro, ¿no? Y si no conoces esos pequeños datos, si no puedes armarlos de alguna manera en tu cabeza, nunca vas a adquirir ese conocimiento. Entonces, yo creo que el desafío al que nos enfrentamos ahora es doble. Por un lado, volver a defender la memorización como un ejercicio imprescindible para dotar al alumno de la capacidad de encontrar sentido a los datos históricos, y en segundo lugar, proponer una memorización que no sea simplemente acumular datos y fechas en la cabeza, sino que cada uno de esos datos y esas fechas estén dotados para el estudiante de suficiente sentido como para que él los pueda memorizar y no los olvide. A mí me parece que el pasado, los acontecimientos del pasado, pero también los monumentos del pasado, ¿no? Cuando vemos una catedral gótica, el pasado está escrito en un lenguaje que no es el nuestro. Está escrito en el lenguaje, si vamos al ejemplo de la catedral gótica, de los hombres que vivieron en el siglo XIII. Y es un lenguaje que, aunque nosotros estemos familiarizados con esas formas, no lo entendemos. Es como si pues estuviera escrito en chino o en ruso, ¿no? Entonces yo creo que la labor del profesor de historia es tratar de enseñar al alumno el idioma para que entienda el monumento, para que entienda el pasado. Cuando por fin empiezas a entender el lenguaje del pasado y descubres lo que hay detrás de ese monumento, lo que hay detrás de ese acontecimiento histórico, esa sensación de revelación es maravillosa, genera maravilla, ¿no? Que estoy entendiendo algo, estoy descubriendo algo, ¿no? Yo cuando estoy preparando una conferencia o una clase, pues yo estoy de alguna manera redescubriendo también eso, ¿no? Redescubriendo ese monumento, redescubriendo ese lugar, redescubriendo ese pasado. Y yo, sinceramente, siento una maravilla que lo único que quiero es transmitir al oyente, ¿no? Y esa es la emoción que hay detrás de mis conferencias, ¿no? Esa es la emoción que hay detrás de mi clase, la emoción de querer compartir con los demás un descubrimiento que a mí me ha proporcionado un enorme placer intelectual. En primer lugar, que el público sepa en todo momento lo que está pasando, que sepa el dónde, que sepa el quién, dónde estoy, quién, cuándo estoy, en qué siglo, intentar ser preciso con todos esos datos, ¿no? Y para eso efectivamente hay que apoyarse siempre con mapas, con fechas, con datos concretos, ¿no? Que estén siempre, pues si hay una presentación de PowerPoint, que esté siempre en la pantalla. En segundo lugar, para mí, como truco personal para intentar mantener la atención del público, yo siempre he creído mucho en el valor de la anécdota, porque las anécdotas, yo no sé qué tienen, que se nos quedan grabadas y nos pueden servir de cuerdecita para usar la anécdota para tirar del acontecimiento, ¿no? o de la fecha o del nombre, ¿no? Siempre intento incluir alguna pequeña anécdota que venga a cuento naturalmente para que, por un lado, descansar un poco la cabeza del oyente y por otro lado para que el oyente tenga ese hilito, como el hilo de Ariadna, para ir tirando del dato porque se va a acordar de la anécdota, ¿no? Y en tercer lugar, pues efectivamente, con los recursos que nos dan las narraciones seriadas de las series de televisión a las que ahora estamos tan acostumbrados, también los podemos utilizar en la historia, ¿no? El guardarse algún dato un poquito sorpresivo
para dar un giro a mitad de la conferencia, ¿no? La verdad es que en historia ocurren cosas tan absolutamente increíbles. Eso de que la realidad supera la ficción es completamente cierto. El usar el cliffhanger, ¿no? El usar, el acabar el capítulo como las telenovelas, ¿no? En alto, por decirlo así, para intentar enganchar al alumno con lo siguiente. Parecen recursos, no sé cómo decirlo, baratos, pero a mí me parece que si se utilizan de manera seria y con un contenido riguroso, pueden servirnos para enganchar unas mentes jóvenes que están acostumbrados además a que les cuenten las historias de esa manera.